Listo. Pues sean cordialmente bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona del módulo 10. Les saluda con muchísimo gusto su asesora virtual durante estas próximas 4 semanas. Mi nombre es Alma Piceno y bueno, estoy muy contenta de poder apoyarles y de poder estar con ustedes. Dando inicio con la bienvenida, pues además de, por supuesto, darles una bienvenida cálida, pues quiero felicitarles porque, bueno, se encuentran prácticamente a la mitad, ¿verdad?, de su educación, de este bachillerato en línea. Ya están a, mitad de este camino de aprendizajes, de conocimiento, de experiencias que seguramente están siendo muy positivas. Una servidora es licenciada en negocios internacionales y maestra en ciencias de la educación. Y bueno, colaboro en prepa en línea desde el 2015 en diferentes módulos. Y entonces, pues en esta oportunidad voy a acompañarles con este módulo 10 que es de historia. Ya en el módulo 9 llevaron ustedes también un módulo relacionado también con esto de las ciencias sociales, con el análisis de la historia. Y bueno, Prepa en línea se busca que ustedes, por supuesto, pues movilicen sus habilidades, ¿verdad? Logren conocimientos y además, pues, movilicen los saberes, el saber hacer, el saber convivir, el saber ser, el saber estar. Además, por supuesto, del saber, del conocimiento por sí mismo. A veces cuando escuchamos que estamos hablando de que vamos a estudiar historia, pues nos suele hacer un poco de ruido porque estamos acostumbrados a tener que recordar fechas, tener que recordar nombres, números, personas, acontecimientos. Pero bueno, si ustedes han tenido ya la experiencia de un módulo anterior, pues habrán notado que se les dota de herramientas para que pues este estudio de la historia les sea agradable y realmente sea significativo. Este módulo de transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX, transformaciones en el mundo contemporáneo, se llama nuestro módulo, pues tiene el objetivo de que podamos conocer en este tiempo justo de la historia contemporánea en el que nos encontramos, pues cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las que el mundo es como es hoy día. Cuáles han sido las causas que han llevado a que pues este mundo esté dividido en países, que además contemos con organismos internacionales que den certeza a la vida y a la protección de los derechos y de las libertades de las personas, porque pues hemos conseguido pues mantenernos en un nivel de estabilidad y de paz cuando hemos atravesado por 2 grandes guerras mundiales y por acontecimientos pues difíciles para la humanidad. Entonces, justo es lo que vamos a analizar en este módulo, estos acontecimientos. En esta primera unidad, bueno, primero comentarles de qué es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos, además de, bueno, la presentación que ya realizamos, pues platicar de cómo se estructura este módulo 10, cómo va a ser la evaluación, hablar acerca de las actividades integradoras 1 y 2 que hay que llevar a cabo, y bueno, qué es lo que se pide en esas actividades. Platicar también del foro Aprendiendo, hacer un esbozo de qué va a tratar nuestro proyecto integrador y pues las recomendaciones generales, así como un espacio de dudas. Por supuesto, ustedes pueden colocar sus dudas a través del chat y van a ser atendidas con mucho gusto. Entonces, bueno, este módulo 10 se compone de 3 unidades y
en la cuarta semana, pues una semana integradora. Y la primera unidad, pues nos va a permitir que podamos conocer estos acontecimientos tan importantes como fueron la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial. Perdón, es que sonó el chat. Entonces, bueno, los contenidos que ustedes deben de revisar en esta primera semana, pues se refieren a las transformaciones económicas, a el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales y las características de los regímenes totalitarios. Estos son los aprendizajes que ustedes deben de conseguir. Y entonces, pues estos aprendizajes se van a lograr ahora en semana 1 con 2 actividades integradoras y con su participación, por supuesto, en el foro Aprendiendo también. En cuanto a la estructura del módulo, bueno, el módulo inició este lunes 10 de mayo y va a concluir el domingo 6 de junio a las 23:55 horas. Esa es la duración de nuestro módulo 10 y esta primera semana pues inició con el inicio del módulo el 10 de mayo y va a culminar este domingo 16 de mayo a las 23:55 horas. Y bueno, lo que hay que entregar sí o sí, pues son las 2 actividades integradoras que tienen un valor del 7% de la calificación cada una y contestar el cuestionario de habilidades socioemocionales porque vale el 5% de la calificación y porque pues solamente va a estar disponible en esta semana 1. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer, les digo, en esta primera semana. Y además, por supuesto, pues ustedes ya saben que plataforma contabiliza la actividad que ustedes tienen en el aula. Entonces es importante que ingresen al foro Aprendiendo y que participen en él, que ingresen al foro social, si pueden participar en él, pues también es ideal, que revisen todos los recursos de la semana. De esa manera, pues van a asegurar que consigan ese 5% que pues logran de manera automática por su actividad en plataforma. Entonces sí es muy importante que utilicen todos los espacios de su aula virtual. Eh, Perdón, en cuanto a esta situación de la evaluación, pues ya sabemos que en semanas 1, 2 y 3 las actividades integradoras tienen un valor del 7% de la calificación. Si entregan sus 6 actividades y en todas obtienen 10, pues ya van a haber acumulado el 42% de la calificación. La semana más fuerte es la semana 4, porque, bueno, en ella es donde se consigue el 30%, que es el valor del proyecto integrador, y el 8%, que es el valor del foro de integración, además de la autoevaluación. Entonces, esa es una semana determinante que pues hay que ir armando de una buena vez el proyecto integrador. Vamos a hablar de él en un momento, para que pues estemos asegurando ese 30%. En el caso de las extensiones, pues estas pueden otorgarse únicamente si se justifica eh, la situación por la cual no se pudo hacer la entrega, eh, pues tiene que ser con justificación previa. Eh, y en cuanto a segundas entregas, pues estas no pueden realizarse a menos que pues la actividad haya sido no evaluable o haya tenido una calificación reprobatoria, pues sí se podrá mejorar la calificación, pero ya una vez obteniendo una calificación aprobatoria, pues no será posible el realizar una segunda entrega. Esto es en cuanto a la evaluación. Ahora sí vamos ya a platicar acerca de la primera actividad. La primera actividad integradora se llama Primera Guerra Mundial. Para llevar a cabo esta actividad es necesario que revisen 4 recursos. El PDF, que se llama Segunda Revolución Industrial, el interactivo que se llama Avances Tecnocientíficos del siglo XIX. Perdón, es que está sonando por ahí algo. El recurso que se llama imperialismo y el
PDF que se llama Primera Guerra Mundial. Entonces hay que revisarlos, analizarlos, tomar nota de lo más importante, de lo que vayamos entendiendo. Y una vez que ya hayamos estudiado estos 4 recursos, entonces pues podemos proceder a llevar a cabo nuestra actividad. ¿Qué es lo que nos están solicitando en la actividad? La actividad es una actividad sencilla y que busca que pues podamos realmente plasmar lo que hayamos comprendido, lo que hayamos entendido, y esa actividad es una infografía. Entonces, deben de elaborar una infografía que deben de subir a plataforma en formato PDF. Esto es importante que lo tomen en consideración. La actividad pide que sea formato PDF. Si se entrega en Word, si se entrega en PowerPoint, y no se convierte a PDF, pues esto va a demeritar la calificación, porque la rúbrica solicita que sea en ese formato. Puede ser que la infografía a lo mejor pese mucho y entonces no pueda subirse como un PDF a plataforma, y entonces lo que se puede hacer es pues guardarla en una nube y generar una URL que sea la que suban en su documento a la entrega de la tarea, para que pues ya su asesor pueda revisarla. Entonces, bueno, la infografía sí debe ser en PDF, pero si no, si pesa mucho, pueden subirla en PDF a una nube y compartir la URL en el apartado de la tarea. ¿Qué debe de contener esa infografía? Esa infografía debe de plasmar 4 cosas, 4 elementos. Hay que tomar bien en cuenta que debe de contar con los 4 elementos para poder lograr el 10. El primer elemento se refiere a las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial que ocurre en la última mitad del siglo XIX. Hubo primero una primera revolución industrial donde pues se produjeron gran cantidad de mercancías que no lograron colocarse en el mercado, un excedente en la producción. Y bueno, entonces tiene que haber una segunda revolución industrial. Mencionamos, o sea, se llama revolución justo porque revolucionó al mundo, ¿verdad? Eh, esta segunda revolución industrial nace con la creación del ferrocarril, con el barco de vapor, para de esa forma pues poder distribuir esos productos que estaban en exceso, que dijimos, bueno, pues para poder, tenemos un excedente en la nación, pues vamos a sacarlo, vamos a venderlo en el mercado internacional. Entonces inicia aquí el comercio internacional, surge el comercio exterior. Eh, y entonces todos esos productos que abundaban durante la primera revolución industrial, que eran el algodón, el carbón, la metalurgia, pues para producir los metales. Ahora en la segunda revolución industrial lo que se crean son químicos, se utiliza otro tipo de energía para mover las máquinas, ¿no? Ya no se utiliza el carbón, sino se utiliza la electricidad y se utiliza el petróleo. Y aparecen entonces al surgir este comercio exterior, al conseguir colocar tu excedente en otros países, poderlo transportar a través del barco de vapor y a través del ferrocarril a otros países y, por supuesto, obtener ganancias de esas exportaciones, pues las empresas, estos exportadores crecen, se convierten en empresas transnacionales, es decir, tienen sucursales en diferentes países. Y esto tiene que llevar a que las empresas al crecer pues tengan que organizarse y se organizan de una manera metodológica. Eh, y bueno, esta segunda revolución industrial inicia en Inglaterra y rápidamente se extiende hasta Europa y hacia Estados Unidos. Entonces, pues se aplica el método científico para las actividades de la producción, nacen las ingenierías, la economía pues se va organizando hacia el capitalismo, cambia esta manera de transportar las mercancías, se sustituye el hierro por el acero, se reemplaza el vapor por la electricidad, aparecen estos derivados del petróleo para poder mover máquinas, eh, crece, por supuesto, también la producción en los alimentos, porque si decimos que, bueno, se están creando químicos, pues entonces se pueden hacer que las cosechas sean más abundantes, eh, crear abonos, sistemas para regar estas cosechas. Y al haber
mayor producción de alimentos, pues también se necesitan crear maneras para poder conservar esos alimentos, para refrigerarlos, para empacarlos, para enlatarlos, y entonces aparece esto del enlatado, y la forma de consumir de las personas, pues también tiene que cambiar. Eh, Aparecen también el telégrafo, la radio, y el teléfono, perdón, y de esta manera, pues existe la posibilidad de comunicarse a larga distancia. Estos además son adelantos en las comunicaciones que tienen su raíz, que tienen su origen en la Primera Gran Guerra, eh, de manera que pues puedan estar comunicadas las personas para pues conocer su posición, la posición del enemigo, el estado en el que se encuentran. Eh, Aparecen también las vacunas, por supuesto que aumentan la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas, estas personas que morían de tuberculosis. Y entonces, pues al haber menos mortandad, la población aumenta también, eh, disminuye la tasa de mortalidad y esto lleva a que se incremente la población y al incrementarse la población, pues es más gente que puede mantenerse ocupada. La gente que puede mantenerse ocupada, pues produce, aporta al Producto Interno Bruto de las naciones, hace que las naciones crezcan económicamente. Eh, y entonces, pues si estamos hablando de que surgen estas grandes empresas y que hay mano de obra, pues aparece una nueva clase social, ¿no? La burguesía. Eh, Esta nueva clase social que pues dispone de efectivo, dispone de circulante, y que puede utilizar este dinero para invertir, ya sea para adquirir terrenos, para adquirir edificios, maquinaria, insumos y crecer más todavía. Y pues también tienen la capacidad de prestar ese dinero que no van a utilizar en el aquí y en el ahora para un proyecto productivo, pues pueden prestárselo a alguien que lo necesite para pagar una deuda o también para invertir. Y entonces, pues esta clase, la burguesía, poco a poco empieza a controlar la economía. Eh, Sucede también en esta parte de la segunda revolución industrial el que pues se requiere de gran cantidad de mano de obra y entonces pues las, todos los miembros de las familias tienen que trabajar y entonces trabajan también los niños. Aquí sucede el trabajo infantil, que niños que van a trabajar a las fábricas, que van a trabajar al campo y entonces que no van a la escuela. Eh, entonces, pues aparecen estas nuevas divisiones, ¿verdad? De clases sociales, de la burguesía, esos que son los que tienen mucho efectivo y que pueden invertir, que pueden también financiar. Eh, la pequeña burguesía que está compuesta de los comerciantes, de los profesionistas y de los pequeños productores y todos los demás, el proletariado, ¿verdad? Los obreros, los campesinos. Eh, eh, entonces, bueno, este es el periodo de la segunda revolución industrial, más o menos con lo que acabo de comentarles y con lo que ustedes estudien, ¿verdad? Pues deben de colocar en su infografía las características de esta segunda revolución industrial y sus consecuencias. Han de colocar también en su infografía, perdón, por lo menos 3 países que fueron potencias imperialistas en este periodo. 3 países que fueron potencias y cuáles fueron sus colonias. Entonces, eso es importante porque he recibido ya algunos trabajos y hablan de que, o sea, colocan en la infografía la definición de qué es una potencia imperialista, pero no, la actividad solicita que se coloquen 3 países que sean potencias imperialistas y cuáles eran sus colonias. El tercer elemento que debe contener la infografía es la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas de esa Primera Guerra Mundial y cuáles fueron las consecuencias? Y el cuarto y último elemento, que coloquen los avances tecnológicos. Aquí vale mucho la pena que consideren lo que se ha estado aportando en el foro Aprendiendo, que revisen ese foro para que les pueda dar ideas de estos avances tecnológicos que puedan colocar en su infografía. La infografía, además de que debe de abordar estos 4 elementos que ya se mencionaron,
debe de tener un título que sea llamativo, debe de contar con sus datos de identificación como autores de la infografía y las referencias bibliográficas. Todo esto aparece en la rúbrica, entonces vale mucho la pena que revisen la rúbrica para que puedan ver qué es lo que se pide exactamente, porque en base a eso es en lo que se califica. Y por supuesto, pues que se debe de subir al apartado de la tarea con la nomenclatura que ustedes ya saben, módulo 10, semana 1, actividad integradora 1, con sus apellidos y su nombre. Ahora, ¿de qué va una infografía? Yo sé que ustedes ya realizaron infografías en el módulo 9, entonces seguramente tienen bien fresca esta información. Una infografía es un recurso, en el caso de la educación, un recurso educativo que nos permite a un simple golpe de vista conocer información sobre un tema. Si ustedes buscan infografías en internet van a darse cuenta que hay sobre todos los temas que se les ocurran. Y entonces, por ejemplo, si localizo una infografía sobre la pediculosis, ¿verdad? Por ejemplo, el tener piojos, pues me van a aparecer qué es un piojo y cuánto tiempo vive y cuántos huevitos pone y cuáles son las formas de prevenir y va a aparecer una imagen del piojito y una imagen de los huevitos y una imagen del peine con el que se puede sacar estos huevecillos. Entonces, eso es una infografía, ¿verdad? Que nos da información de un tema, pero visual, información visual. Entonces, en el caso de entornos de aprendizaje, pues son útiles porque para que alguien pueda crear una infografía, pues primero necesita haber analizado el tema sobre el que va a hablar, haberlo entendido y además haber organizado sus ideas para luego colocar esas ideas en un formato que sea pues visualmente atractivo. Por ejemplo, yo elaboré una infografía pequeñita que ven ustedes aquí en el lado derecho de pantalla. Es una infografía que explica una infografía. Entonces, pues tiene una infografía, pues es para colocar, para interpretar lo observado de manera gráfica, con textos, datos e imágenes. Solo necesité de unas cuantas palabras para que a un golpe de vista podamos conocer qué es una infografía. Y una infografía pues explica algo. En el caso de la asignatura, en el caso del módulo, pues debemos de explicar los 4 elementos que se solicitaron. Existen diferentes medios a través de los cuales ustedes pueden elaborar infografías, aplicaciones en la red que son sencillas de utilizar, como Canva, Genially, Pictochart. No, o sea, son intuitivas, no hay dificultad para poder utilizarlas. Y bueno, eh, no sé si alguien necesite que nos demos un salto a Canva o a Genially para que veamos cómo se elabora una infografía o están bien, todos saben utilizarlas o saben hacerlas. Eh, en el espacio de avisos y también a través del correo electrónico les hice llegar unas plantillas, un archivo de PowerPoint eh, que cuenta con unas plantillas para hacer infografías, entonces pues también pueden utilizarlo. Si no quieren utilizar una aplicación, perdón, pueden usar alguna de esas plantillas, únicamente pues la editan y colocan los elementos que se están solicitando. Y bueno, ya eliminan las demás y la convierten a PDF para que la puedan subir a la entrega de su tarea. Entonces, bueno, pues les he compartido ese recurso o pueden ustedes hacer su infografía en alguna eh, de estas aplicaciones que existen. Entonces, eso es en cuanto a la actividad integradora 1. ¿Alguien tendrá dudas? Y en caso de que no se pudiera hacer en el formato PDF. Pues es que no hay una imposibilidad para hacerlo en formato PDF porque, bueno, si lo hace en Word, pues solamente le da clic en guardar como PDF y ya, la convierte a PDF automáticamente. Si no es posible eso, existe también en línea una página que se llama I Love PDF, yo no sé si la han visto, ahí lo puse en el chat el nombre. Entonces pueden colocarlo ahí en el buscador, I Love PDF, eh, para convertir su PowerPoint o para convertir su Word en PDF.
y automáticamente se los convierte y ya pues lo pueden subir. O sea, no hay una imposibilidad para convertirla. Y pues la rúbrica solicita que sea en PDF. Si no es así, pues va a tener puntos menos, ¿verdad? Ahí en la rúbrica viene especificado, si se omite ese paso de haber subido un PDF, pues cuántos puntos menos son. Buenas tardes. Asesora, a la hora de descargarlas se puede convertir en PDF, ahí da la opción. Así es, también las aplicaciones dan la opción para poder descargar en PDF. A lo mejor habrá alguna aplicación que diga, bueno, no, tiene que ser de cobro, de paga, pues para convertirla a PDF, a lo mejor solo la deja descargar en JPG, pero pues tampoco ese es problema, ¿verdad? Porque si la deja convertir a JPG, la pegan en un Word, esa imagen que ya les haya dado, y ya luego ese Word lo convierten a PDF. Dice David, en Canva para guardarla nos da oportunidad de guardarlo en PDF. Sí, así es. Asesora, en el caso del imperialismo, ¿debemos poner todas las colonias en el caso de los 3 países que vamos a poner en la infografía? No, no es necesario, nada más que coloquen cuál es el país imperialista y algunas de sus colonias, no tienen que ser absolutas, todas, pues serían demasiadas en algunos casos y va a quedar fea, ¿verdad? La infografía. Pero sí que se note que comprendieron cuáles son esos países imperialistas y cuáles son los lugares que ellos colonizaron, que ellos dominaron. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, maestra. Sí, adelante. Quiero saber si vamos a poner las fuentes confiables en la misma infografía. Sí, así es. Ahí en la parte inferior de la infografía colocan 2, 3, 4 fuentes que haya usted consultado. Ok, muchas gracias. Por nada. Claudia dice, para la infografía yo tomé la información de los recursos, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema, de hecho, pues deben de tomar la información de los recursos y si además de eso pueden investigar en otra fuente, pues está bien, pero si no, con los recursos que les otorga el aula está bien. ¿Alguna otra inquietud? Parece que ya no, ¿verdad? Entonces vamos a platicar de la actividad integradora 2. Esta actividad se llama periodo entre guerras. Para elaborarla habrá que primero leer y tomar nota de 3 recursos que son el periodo entre guerras, el PDF tipos de crisis económica y el último que se llama regímenes totalitarios. Los revisan, los leen, toman sus apuntes para que en base a esa información puedan ustedes elaborar su actividad. Y esta actividad solicita 3 cosas. Primero, elaborar un mapa mental. Un mapa mental acerca del periodo entre guerras, donde incluyan las características sociales, políticas y culturales de este periodo entre guerras. Entonces, primero lleva ese documento que es un Word o un PowerPoint. Aquí sí no nos dicen, no nos especifican cómo hay que entregarlo, entonces pueden entregarlo en el formato que ustedes quieran. Y entonces pues colocan en su primera hoja la portada, en su segunda hoja su mapa mental, en su tercera hoja colocan un resumen sobre la Gran Depresión. El resumen tampoco tiene una extensión, un límite de palabras mínimas o de renglones mínimos o máximos, no. Es un resumen sobre qué fue lo que pasó, qué es la Gran Depresión, qué fue lo que ocurrió. Recordemos que un resumen, pues lo que implica es que el texto que hayamos leído y que queramos resumir, lo resumamos al 40% y que utilicemos pues lo que entendimos, ¿verdad? Con nuestras propias palabras, no que copiemos y peguemos pedacitos y pedacitos y pedacitos, sino que leamos, tomemos nota y luego redactemos con nuestras propias palabras lo que entendimos. Entonces, esa es la segunda cosa que debe de tener esta actividad. Y el tercer elemento es elaborar una historieta o un cómic sobre uno de los regímenes totalitarios que les haya llamado más la atención. Es decir, una historieta sobre el fascismo o una historieta sobre el nazismo o una historieta sobre el estalinismo.
La historieta que ustedes hagan sobre alguno de estos 3 regímenes debe de tener información sobre su líder, quién era, dónde nació, cómo fue su vida, etcétera. Y las características de su gobierno, cómo fue su gobierno, qué fue lo que pasó durante el tiempo en el que estuvo en el poder. Entonces vamos a hablar de las 2 partes principales que tiene esta actividad, que es el mapa mental y es la historieta o cómic. Sobre el mapa mental. Un mapa mental es un esquema para organizar la información de manera gráfica también, y que permita organizarla de una manera que sea fácil, y como es un mapa mental, pues lo que permite es que nuestro cerebro asimile la información con facilidad. Un mapa mental lleva una imagen al centro que sea alusiva al tema de estudio o el título al centro del mapa, y del centro es que van saliendo ramas, ramificaciones, y en esas ramas es donde van a ir desarrollando diferentes aspectos de ese tema central. Los mapas mentales suelen tener esas ramas de diferentes colores para pues saber que estamos hablando que el amarillo es un tema y el rojo es, las ramas rojas se refieren a otra cosa y las ramas verdes se refieren a otra cosa. Los mapas mentales, a diferencia de los mapas conceptuales, usan poco texto. Más bien utilizan imágenes y palabras clave que conecten. Y además, pues deben estar organizados en el sentido de las manecillas del reloj, hacia la derecha, ¿verdad? Como las manecillas del reloj. También para hacer mapas mentales existen diferentes aplicaciones que se pueden utilizar. A mí me gusta, por ejemplo, Google, esta que está aquí de verdecito. Es una extensión de Google para hacer mapas mentales y está bien sencilla de utilizar. Y sigue justo estas reglas la idea central al centro y ramitas de colores. Pero pueden ustedes utilizar cualquier aplicación que les venga bien, que les guste. Hay varias, aquí les he colocado Mapool, MindMeister, Mindomo. Mind, pues significa mente en inglés. Entonces, bueno, a esto se refieren los mapas mentales. Aquí yo les he puesto un ejemplo de un mapa mental. Si se fijan, pues sigue estas reglas que les he comentado. Al centro tiene el nombre del tema principal, los sistemas del cuerpo humano. Y de allí salen las ramas y estas ramificaciones son de diferentes colores porque se refieren a un apartado específico del tema central. Entonces, como habla de los sistemas del cuerpo humano, pues empieza con el sistema circulatorio. ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son los órganos principales del sistema circulatorio y cuáles son las enfermedades que se sufren en este sistema? Y además, pues tiene imágenes alusivas a ese sistema, ¿no? Tiene un corazón y tiene además venas y arterias. La segunda rama se refiere a otro tema, a otro subtema, que es el sistema respiratorio. Y entonces tiene su imagen del sistema respiratorio y viene también cuál es la función de ese sistema, cuáles son sus órganos y cuáles son las enfermedades que solemos tener las personas en el sistema respiratorio. Una rama más, la verde, habla sobre el sistema digestivo, su función, sus órganos, sus enfermedades. Otra rama más habla sobre el sistema muscular, función, tipos de órganos de este sistema. Una rama más habla sobre el sistema endocrino, sus glándulas, sus órganos, sus funciones, y una última rama habla sobre el sistema nervioso. Entonces, así es como son los mapas mentales. Utilizan pocas palabras, utilizan imágenes y utilizan ramificaciones. También en el espacio de avisos y a través de su correo electrónico les he hecho llegar un documento de PowerPoint donde vienen varios ejemplos de mapas mentales que ustedes pueden utilizar alguno que les guste y bueno, editarlo, colocarle ahí las palabras y las imágenes. En caso de que pues alguna de estas aplicaciones que ustedes utilicen les cueste trabajo o no estén familiarizados, pues pueden usar alguna de esas plantillas que ya les he compartido. Y están bastante agradables. De hecho, la primerita plantilla es la más
la más cercana a este ejemplo que les puse, ¿no? Tiene las ramitas de colores y palabras conectoras. ¿Habrá alguna inquietud acerca del mapa mental? Bueno, entonces la actividad nos pide que hagamos un mapa mental, que además hagamos un resumen y como último elemento nos pide una historieta o cómic. Esta estrategia de hacer un cómic, pues también es maravillosa para lograr aprendizaje significativo sobre la historia, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un cuestionario que lo tengamos que memorizar ni nada, sino es que pues analizamos el tema y luego sobre él pues hacemos una historieta con comiquitas, ¿verdad? Con personajes, personajes que tengan globos de texto y que con esos globos de texto estén explicando algo. Entonces, esto nos hace que podamos aprender mejor el tema y que sea más agradable, que lo podamos recordar después. Mañana más tarde, cuando nos pregunten sobre el nazismo o nos pregunten sobre el estalinismo, pues podamos explicar algo porque pues nos acordamos que hicimos una comiquita. Eh, también por correo y en el espacio de avisos les coloqué la entrada a un blog que tengo por ahí que habla sobre esta estrategia de aprendizaje y ahí viene este ejemplo que hice de un cómic. Este cómic lo hice para hablar sobre mamíferos mexicanos en peligro de extinción. Y entonces, bueno, está bien sencillo porque pues solamente son dos personajes que además pues no cambian mucho si se fijan, el primer búho perdón, el segundo búho y el último están igualitos, solamente el primero tiene otra posición y los osos, pues también el primero y el segundo son idénticos, solamente el tercero está preocupado, ¿no? Entonces, no se necesita muchos personajes o muchos escenarios para hacer la historieta. Y entonces tiene viñetas, las viñetas son justamente estos recuadros que presentan una escena cada uno, entonces se llaman viñetas. Pues esta solamente tiene 3 viñetas, tiene los globos de texto, es decir, los diálogos que están mencionando cada personaje y pues tiene los personajes. Y ahí en el fondo pues un escenario. Esta yo la hice en Make Believe, algo así se llama la aplicación, se las puse ahí en el correo. Y bueno, fue muy sencillo hacerla. Pero pues existen también gran cantidad de aplicaciones en las cuales se pueden crear historietas. De hecho, el mismo Canva, si ustedes ponen ahí en el buscador Canva historieta, pues ya aparecen historietas prediseñadas solamente para que le cambiemos el texto y pues le podamos agregar la cara de Hitler o la cara de Stalin, perdón. Entonces, pues a eso es a lo que se refiere esta estrategia. Mili pregunta, ¿es así como debe quedar el cómic? Pues es que puede darle usted el formato que quiere. A lo mejor, pues el mío tiene las 3 viñetas aquí, una delante de otra, pero pueden ser a lo mejor 6 viñetas, 2, 2 y 2. Organizarlas como usted guste y pues de acuerdo al tema que va a tratar, pues van a ser la cantidad de viñetas que va a necesitar. Para elaborar una historieta, pues sí se necesita organizar bien la información, ¿verdad? Saber exactamente qué es lo que quiero decir sobre el nazismo, ¿verdad? Voy a mencionar quién es el líder, dónde nació, y luego pues mencionar qué hizo, cómo se comportó durante su régimen, qué fue lo que pasó y cómo murió, ¿no? Entonces, pensar en esas tres etapas y entonces pensar, bueno, en la primera viñeta, qué personajes voy a poner, qué están diciendo. Entonces sí se requiere pues organizar bien, ¿verdad? Las ideas sobre cómo la voy a elaborar. Pero una vez que ustedes ya tengan su borrador listo, en una hoja ahí vayan colocando qué quiero que tenga la primera viñeta, qué quiero que tenga la segunda, qué quiero que tenga la tercera y así, cuántas viñetas voy a necesitar. Me han entregado historietas así, chiquitas, de 3 viñetas, y me han entregado historietas de 10, 20 viñetas. eh, y bueno, todas pues concentran la información, ¿verdad? El caso es que se hable sobre el régimen, que se hable sobre el dictador,
cómo fue, qué pasó durante su periodo. Entonces, pues de esto es de lo que trata la actividad integradora 2. Un mapa mental, un resumen y una historieta o cómic. ¿Habrá alguna inquietud adicional? Les decía que estén pendientes del foro Aprendiendo, porque en el foro Aprendiendo pues se está platicando justamente de los avances científicos y tecnológicos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta parte del foro Aprendiendo les es muy útil para la ¿Cómo la vamos a entregar? Perdón, esa cómo la vamos a entregar el cómic. La actividad 2. Es todo en un mismo documento de Word o en un mismo documento de PowerPoint. Les decía yo, ponen en una primera hoja la portada, en una segunda hoja su mapa mental, en una tercera hoja su resumen, en una cuarta hoja su cómic y en una quinta hoja sus referencias bibliográficas y listo. O sea, ahí no nos piden que sea en PDF, no nos dan una especificación de cómo. Entonces, pues puede ser en un documento de Word o en un documento de PowerPoint. Gracias. Muchas gracias, maestra. Por nada. Gracias por preguntar. Entonces les decía que este foro Aprendiendo vale la pena que lo visiten para que de ahí puedan recuperar ideas que les sirvan para su actividad 1, porque acuérdense que en la actividad 1, uno de los elementos es justo este. ¿Cuáles fueron los avances científicos y tecnológicos de la Primera Guerra Mundial? Y pues también les decía, bueno, pues es importante participar en él porque se contabiliza en la participación automática que plataforma lleva a cabo. Y les decía, desde hoy vale la pena que empecemos a pensar en nuestro proyecto integrador. Todas y cada una de las actividades que vayan realizando esta semana están relacionadas con él en esta semana. En el módulo, en las 3 primeras semanas, perdón, están relacionadas con él. Les sirven para elaborar su proyecto integrador. El proyecto integrador va a ser un ensayo que debe tener por lo menos 5 páginas. Entonces, pues sí es muy importante que lo que están estudiando, lo que estén revisando en sus recursos, vayan tomando nota y sus notas las guarden. Y que las actividades que realicen, pues también las van a utilizar. Lo que venga en los foros Aprendiendo también lo van a utilizar. Es decir, que todo abona, todo suma para que ustedes puedan elaborar su proyecto integrador. Quiero comentarles que en otras generaciones he recibido este proyecto integrador y desafortunadamente hay alumnos que no logran acreditar el módulo porque pues el hacer un ensayo les parece pues que es posible copiar y pegar datos de un sitio y de otro sitio y de otro sitio para armarlo, y no es así, ¿verdad? Un ensayo se refiere a un diálogo que hace el que escribe con el que lo va a leer para contarle lo que piensa, lo que opina, lo que siente sobre un tema determinado. En este caso, el ensayo del módulo se refiere a la política internacional actual, el cómo está conformado el mundo ahora, pues cuáles fueron sus orígenes. Y sus orígenes son justamente todo lo que estamos estudiando, la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los orígenes del mundo como lo conocemos hoy día están en estos acontecimientos históricos. Entonces, sobre eso es de lo que va a tratar el proyecto integrador, que ustedes puedan platicar en ese proyecto esa segunda revolución industrial, qué consecuencias trajo para la sociedad y para la tecnología. La Primera Guerra Mundial, qué consecuencias trajo al mundo. La Segunda Guerra Mundial, qué consecuencias trajo también. Vamos a ver que luego de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no hubieron estos imperios, ya no hubieron estos países colonizados, lograron independizarse. Y entonces, pues tenemos hoy día la cantidad de países con las que contamos en el mundo, que son reconocidos por la ONU, que son 192 países.
Entonces, sobre eso es de lo que van a hablar en su proyecto integrador, para que se vayan haciendo bien a la idea de que sí deben de colocar en él lo que ustedes opinan sobre cuáles son los orígenes del mundo tal y como lo conocemos ahora. Además de estos acontecimientos, el proyecto integrador también va a pedirles que hablen sobre nuestro país. ¿Cuál es el papel de nuestro país en los desafíos internacionales actuales? ¿Y cuál es el papel de nuestro país en la sociedad del conocimiento y la innovación? Nosotros vemos que en la política internacional actual hay países desarrollados y países en desarrollo, que esos países desarrollados pues son los más fuertes, los que tienen mayores exportaciones, los que tienen mayor crecimiento económico, un Producto Interno Bruto más fuerte, y que tienen para ofrecerle al mundo tecnología, químicos, mientras que los países en desarrollo pues son los más pobres y son los que tienen para ofrecerle al mundo mano de obra barata, explotación de recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país para insertarnos en esta globalización del mundo actual y lograr crecimiento y lograr desarrollo? Entonces, de eso va a tratar el proyecto integrador para que vayamos armándolo poco a poco durante estas 3 semanas para que ya la cuarta solamente sea pulirlo y que no caigamos en el error o en la tentación de copiar y pegar información de algunos sitios porque pues va a ser no evaluable y acordémonos que el proyecto integrador tiene un peso grande sobre la calificación. Entonces, bueno, solamente pues hablarles un poquito de ese proyecto. Y finalmente, en las recomendaciones generales, pues que sus trabajos tengan un formato que sea visualmente agradable y que se note pues que estamos en un nivel medio superior, ¿verdad? Ustedes van a egresar y van a entrar a una licenciatura y deben de hacerlo con todos los elementos de un profesional. Que por favor revisen la ortografía de sus textos antes de hacer el envío porque pues viene en la rúbrica, hay puntos menos y hay faltas de ortografía. Que pues eviten copiar y pegar información, ¿verdad? Porque es considerado no evaluable cuando lo hacemos, sino que lo que coloquen ustedes es lo que hayan entendido. Lo que nos interesa es conocerlos a través de sus opiniones, sus reflexiones, su análisis. Y que también, por favor, revisen las rúbricas de las actividades porque en ellas viene exactamente qué es lo que se califica, como un checklist. Pónganse en el lado de experto y digan, mi trabajo cumple con esto, me está haciendo falta este punto, se lo voy a poner. Y de mi parte, pues esto es todo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta sesión. Estoy, por supuesto, a sus órdenes a través del correo electrónico que ya les he compartido, a través del mensajero del aula. Cualquier inquietud que tengan, no duden en hacérmela saber. Y bueno, de nueva cuenta, pues felicidades por estar en este módulo 10 y adelante, muchísimo éxito. No, Edgar, no tenemos lista de asistencia. Que descansen entonces, cuídense mucho.